Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Buenas noches, auditorio. Mi nombre es Paco. Soy de algún lugar en San Juan de Dios, en el estado de Jalisco, en México, y puedo decir orgullosamente que fui muy afortunado al haber nacido en una familia de traileros. Gracias a eso, he tenido la oportunidad de viajar por todo el país y parte del gabacho desde que era muy niño. Ahora que pude hacerme de mi propio camión a base de muchos sacrificios y con el apoyo de mi familia, me puse a trabajar muy duro para compensar a mis padres, de alguna manera, por todo su cariño y apoyo. Mi tata me enseñó que los mejores viajes siempre son sobre renta, es decir, vender mis servicios al mejor postor, por lo que rápidamente me fui haciendo de clientes propios. Gracias a las ocurrencias de mi padre, mi tráiler es mejor conocido como el guajolote. Sé bien que suena algo gracioso, pero tiene una parte muy importante en esta historia. Según yo, creía que el nombre se le había puesto debido a una propaganda de este productor gringo que vende pavos navideños de la mejor calidad, así que me acostumbré al mote y opté por usar ese 1028 como mi clave. Viéndolo bien, era llamativo y gracioso, aunque no le quedaba a mi camión por su tipo y modelo, pero a pesar de todo, era bastante respetado y estimado, siendo hijo del legendario Don Cosme, mi señor padre y maestro de muchos de mis ahora socios y compañeros. Pero bueno, basta de guasa. En este trabajo he vivido cosas asombrosas, visto cosas aterradoras y sabido de muchas experiencias sobrenaturales de mis compañeros del volante. Pero si hay algo que verdaderamente me haya sacado un susto mortal, al grado de provocarme diabetes y dejar al guajolote varado casi un año, fue lo que sucedió en la famosa y aterradora carretera mejor conocida como La Rumorosa. Opté por comenzar la historia con uno que otro comentario gracioso, como el nombre de mi camión, pues debido a lo perturbador que puede resultar para algunos que circulen por ese mortal y desolado camino, no quiero que se me vayan a sugestionar, aunque deberían tomarlo con mucho respeto y cuidado. Y es que lo que aconteció verdaderamente es para tomarse muy en serio, pues ese hecho realmente me sigue poniendo los pelos de punta, y me dejó el recordatorio permanente de que existen cosas más allá de la comprensión humana sucediendo ahora mismo allá afuera. Eso sin mencionar que lo que más asusta de dicho camino es que literalmente es la tumba de cientos de conductores que, por alguna extraña razón, han perdido el control y terminaron perdiendo la vida en el fondo de los barrancos y acantilados de la misma. Desde muy pequeño había oído, de parte de los amigos de mi papá y mi tío Pascual, acerca de las leyendas de Sarita, la enfermera, de la novia, los peregrinos fantasmas, las extrañas criaturas que a veces persiguen tu camión, e incluso de una viejecita que es una especie de demonio o bruja. Pero nunca lo tomé demasiado en serio, no porque me burlara de los señores, sino que fue hasta que gente muy cercana y conocida por mí comenzó a morir en esa maldita zona de maneras por demás misteriosas, inexplicables y aterradoras. Lamentablemente, para todos los miembros de mi familia, especialmente mi padre, el primero en fallecer fue mi propio tío Pascual. Bien recuerdo que llegó una noche de Año Nuevo, súper sacadísimo de onda, hablando algo acerca de un tal señor de La Rumorosa. Nosotros vivimos en San Juan de Dios, pero desde que tengo memoria, comúnmente nos movemos más hacia el norte. Esos viajes son los mejor pagados, por lo que ir a Baja California es muy común y cotidiano. Pero, haciendo memoria, nunca que yo recuerde, escuché hablar sobre eso, aunque mi papá sí. Cosme se me trepó un chingao viejito diciendo que era el señor de La Rumorosa, güey, y me pidió un borrego, pero está bien sonso si cree que le voy a dar algo. Mi papá se quedó consternado,
y con la voz quebrada le respondió a tío Pascual: «Mira, carnal, no vaya siendo. Mejor llévale el chingao borrego al ruco, no sea el diablo». Mi tío, sin embargo, no tomó en serio las palabras de mi padre, y como era de esperarse, se rió divertido. Le dio unas palmadas en la espalda a su hermano menor, y se puso a tomar con mi jefe. Al día siguiente, salió muy temprano a dejar cerdos a baja. Les juro por lo más sagrado que nunca nos imaginaríamos ni en 1000 años la noticia que nos llegaría día y medio después y que llenaría de tristeza a toda mi familia. Llamaron a mi padre a eso de las 4 de la tarde para pedirle que se dirigiera a baja para poder identificar el camión y lo que quedó de Pascual. Mi pobre jefito sintió que la vida se le iba de las manos. Pascual era su hermano mayor y su compadre. Se tenían mucho cariño y aprecio desde niños. Independientemente de ser hermanos, eran socios y mejores amigos. La espera fue pesada, se nos hacía eterno el tiempo. Al llegar a baja, mi padre llamó por teléfono y nos confirmó el deceso del tío. Les puedo decir con toda sinceridad que, al momento en que suceden, no asocias las cosas o quizás simplemente no relacionas una con otra, probablemente como un capricho del destino o una mera casualidad. El caso es que la muerte del tío solamente fue el inicio de una serie de tragedias que puso de cabeza a los socios y amigos de mi familia. Después de los funerales de Pascual, salí a buscar viaje. En un merendero de San Luis, donde los independientes formamos un grupito de trabajo de casi 15 camioneros, me topé con nuestros grandes compañeros de toda la vida, los cuales cenaban el famoso recalentado de Año Nuevo, acompañando su cena con ponche caliente y refrescos. Me invitaron a acompañarlos. Las pláticas para aligerar el camino son muy buenas, especialmente cuando vienes de un periodo de duelo, y me pareció bueno convivir con gente conocida para variar después de horas de andar solo con mi alma en ruta. Algunos me dieron el pésame por Pascual y mandaron saludar al buen don Cosme, ya saben, siempre amistosos y en todo. Pero luego comenzaron los cuentos de enamorados, las risas y las historias un poco subidas de tono. Todo cambió cuando comenzaron las historias de espantos. Era común entre amigos hablar de fantasmas, nahuales, duendes y demás cosas que dicen ver en los caminos de México. De hecho, me iba a retirar de la mesa cuando uno mencionó algo referente al tal señor de la Rumorosa. Me detuve en seco y, tomando mi asiento nuevamente, le cuestioné al compa: «Disculpa, ¿qué?». El camionero, parsimonioso y lentamente, comenzó a narrar algo acerca de un anciano que se le ha estado apareciendo en la Rumorosa, de vez en cuando a camioneros de carga como nosotros, a choferes de autobuses e incluso a automovilistas. Se dice que, si te detienes y aceptas llevarlo, ya la libraste, que el anciano solamente te hace plática, y san se acabó. Se baja 1 o 2 pueblos adelante, y nunca lo vuelves a ver. Pero en cambio, si lo ves y te sigues de largo, ignorándolo, al voltear la vista, ya lo traes en el asiento del copiloto. Por eso la tradición dicta que ese lugar nunca debe ir desocupado. Al subirse, el viejo te dice que es el señor de la Rumorosa, no como el señor de un don, un viejo pues, sino como el dueño, amo y señor de esas montañas y de la carretera, y que por ignorarlo debes darle un tributo, cualquier cosa que él te pida. Pero si no se lo das, te vas al barranco o algo terriblemente malo le pasará a tu familia. Les juro, pandilla, que casi me orino del susto allí mismo. Lo único que se me ocurrió decir para calmar la tensión fue: «Güey, eso le pasó a Pascual. Él habló del pinche viejito, y al otro día se nos fue». Algunos de los presentes naturalmente no creyeron la historia, pero otros en cambio confirmaron que todo lo que se decía era verdad. Pascual no era el primero ni sería el último que recibiría la funesta visita del famoso dueño de la Rumorosa. Pregunta a don Cosme si no me crees, chamaco. Y era verdad. Mi padre sabía algo funesto que sucedió en esa carretera hace mucho y que nunca nos quiso decir. Pues cada vez que alguien hablaba del tema,
Se le notaba en la mirada una preocupación que muy pocas veces le había visto. Y no solo se trataba de la reciente pérdida de su hermano. Él ocultaba un secreto desde hacía años, algo que era demasiado importante o demasiado aterrador para ser contado en esos momentos. La noche transcurría entre risas, bromas y una que otra anécdota nostálgica, recordando con respeto a los que se habían ido de este mundo. Dentro de nuestro variado contingente de amistades del volante, había un señor muy bromista, querido por todos por sus ocurrencias, y bastante dicharachero, llamado Don Joselo, un señor de unos 60 años, muy bromista y mal hablado como buen jarocho. Jugando a que estaba ebrio y bebiéndose su gran taza de ponche, como si se tratase de una cerveza, se levantó de la mesa y dijo muy animado, mirándonos a todos como retándonos a desafiarlo o contradecirlo, que él no le tenía miedo a ningún viejito guango, ni aunque fuera el mismo diablo. Es más, esa tarde iba rumbo a la Rumorosa a dejar maquinaria pesada. Dijo que, si veía al tal señor de la Rumorosa, lo iba a agarrar a patadas. Todos rieron a carcajadas ante la ocurrencia del señor, menos yo. Yo sí me tomaba demasiado en serio ese asunto. El dolor de mi papá me decía que debía tomar con respeto la historia de ese espectro o lo que fuera. Sin embargo, don Joselo parecía que en verdad no creía en esas cosas. Se levantó de la mesa, maleducado y fanfarrón, pero siempre en broma. Se frotó su enorme barriga y eructó, despidiéndose jocosamente de los amigos. Ahí se ven Marías, los miro en unos días. La tarde del día siguiente encontraron el camión del pobre Joselo. Dicen que ni bien entró a la primera curva de la carretera maldita, cuando ocurrió el fatal accidente. Cuenta el conductor de un camión materialista que venía detrás de su tráiler, que parecía que venía discutiendo con alguien, como espantado, como pidiendo perdón. Simplemente dio un acelerón, un volantazo, y se fue hasta el fondo. El señor Joselo, como dije, tenía una panza enorme. Podrán imaginarse lo que sucedió al aplastarse la cabina con el peso de las retroexcavadoras que transportaba, al caer de lleno sobre él tras el impacto. Los peritos forenses, con ayuda de personal de rescate, contaron que fue muy difícil intentar recuperar su cuerpo de dentro del tractocamión. El pobre señor quedó embarrado y regado por todas partes. Mi tata, naturalmente al enterarse, estaba más que consternado. Me advirtió tajantemente que evitara viajar para allá si no era absolutamente necesario, o que de plano mejor me hiciera a la idea de levantar al viejillo si se me aparecía. Caray, pa, la neta ya me entró cosa. No vaya siendo el diablo como dices, pero sí, si lo veo, lo subo. Ni modo, te lo prometo. Desde esa tarde en que el viejo don Joselo sufrió ese aterrador accidente, les confieso que me dio un miedo canijo que me tocara llevar viaje para allá. Me siento culpable, pero ante mi negativa, un amigo de Pascual llamado Pepe se ofreció a llevar una carga urgente de etanol. La cabina de su tráiler parecía un santuario, llena de santos y cosas religiosas. Se sentía bastante protegido y era un señor muy desconfiado. Si miraba al viejito, no se detendría para nada. Esa ocasión, la paga era demasiado tentadora, pero me negué porque transportar material inflamable nunca ha estado dentro de mis planes. Es demasiado riesgo y no me sentía con los ánimos ni la capacidad para hacerlo. Detrás de Pepe iba mi papá. Recuerdo muy bien esa tarde. Mi padre se alivió al no verme en ruta, como que algo se presentía. De hecho, iba hablando con don Pepe cuando éste dejó la frecuencia abierta. Mi padre le comenzó a llamar preocupado, pero éste no contestaba. Preguntó si alguien venía delante y si podía mirar al conductor de la pipa de etanol. Afirmativo, viene rezando el compa. Los rezos se convirtieron en llanto y el llanto en gritos, antes de que la pipa de alcohol se fuera derechito al barranco. Mi papá se detuvo frente a la capilla del mirador. Se le había ido el aire. Al caer la pipa, se desató el mismo infierno, como si algo hubiera molestado al mismísimo diablo en persona, pues tanto el camión, el contenedor y el conductor, especialmente, quedaron carbonizados.
Cuenta mi padre que cuando la pipa estalló, Pepe continuó gritando un rato. Eso le afectó mucho, y ya no quiso salir más a carretera, y la verdad no lo culpo. Pero no fue el último. Malaquías era conocido por sus aventuras. Nunca había despreciado el amor de una mujer extraña, y menos una borrachera gratis. Acostumbraban ver su tráiler en varios poblados, desde aquí hasta Tecate, parqueado en algún hotel o fuera de alguna cantina. Finalmente, Ojo Alegre, necesitaba dinero para un baile muy sonado por estos rumbos, y qué mejor oportunidad que un viajecito por la carretera de la muerte. Les reitero que son muy bien pagados, pero aparte de destreza, se requiere de mucha suerte, y Malaquías eso tenía de sobra. Lamentablemente, le apostó al caballo equivocado, pues para ahorrarse tiempo, pasó a recoger a la muchacha en turno antes de su cita, diciéndole que aprovecharían para echar taco, y de regreso quedarse un par de días en algún poblado cercano a la casa de la chica. Ese fue el error de nuestro aventurero. Si bien la libró al ir acompañado, la muchachita le hizo daño a algo y enfermó, teniendo que ser devuelta en ambulancia. Cuenta un agente que en el parqueadero escuchó a Malaquías decirle a otro compa que había visto al viejo, pero como iba acompañado, pues no le vio importancia y le pintó sus frescos. Malaquías se devolvió con la esperanza de conseguir una nueva cita, llamando a varias de sus amiguitas frecuentes, lo que hizo que descuidara el volante cosa de un segundo. Al darse cuenta, estaba en el carril contrario. No calculó el volantazo y, al igual que todos, el viejo se lo llevó. Fue una época oscura. Todos andaban temerosos y no querían arriesgarse, pero los más viejos tenían razón. Si el viejo te pide algo, solamente dáselo. Si la libras, es porque le cumples, pero no todo era tan sencillo como eso. A veces, el remedio salía más caro que la enfermedad, pues algunos que la libraron no quedaron del todo bien. Algunos perdieron la razón, algunos simplemente no fallecieron en sus accidentes, y algunos otros, al darse cuenta frente a quien estuvieron, enloquecieron y se quitaron la vida por sus propios medios. Viendo bien las cosas, del lado que lo vieras, ganaras o perdieras, salías perjudicado de una u otra forma, por lo que, haciendo caso a los consejos de mi padre, evitaba ir a toda costa a ese lugar. Cuando alguien me ofrecía un viaje, me hacía el loco, pretendiendo que estaba enfermo o que tenía otro viaje en el sentido opuesto, sin importar cuán jugoso fuera el pago. Era mejor ignorarlo. Lamentablemente, no siempre se puede evadir el destino, pues, inesperadamente, en una ocasión de plano fue inevitable. Llegando a casa después de una misa, mi papá se enfermó gravemente. Mi mamá y mis hermanas me dijeron que debían hospitalizarlo de urgencia. Los estudios, las medicinas y la estancia salían carísimos, y necesitábamos mucho dinero para medicinas, gastos médicos y tratamientos. No había más remedio. Tuve que acceder a viajar a ese maldito lugar. En esa ocasión era imperante conseguir la cantidad que me pedían, por lo que no acepté uno, sino 4 viajes, casi uno detrás del otro. Y uno de ellos, maldita sea mi suerte, era entrada la noche. Para mis pulgas tenía 20 años, los pantalones bien puestos para enfrentar lo que fuera, pero esa vez tenía miedo. Realmente estaba asustado a morir. Es que me enfrentaba a algo que estaba mucho más allá de mis capacidades. Finalmente llegó el día. El primer viaje fue apenas amaneciendo el martes. Todo bien, nada de qué preocuparse, carga normal. Gracias a Dios, todo tranquilo y sereno. El segundo viaje fue de regreso, a eso de las 7 de la noche del día siguiente, de igual modo sin incidentes. Casi nada más llegué, y de nuevo para afuera. El tercer viaje fue el viernes. Ahí comencé a sentirme extraño, al grado de bajar con el camión dormidito para evitar dificultades. Sentía que me miraban, que me seguían, pero la carretera venía extrañamente sola de ambos lados. El cuarto viaje lo pensé, pero faltaban muchas medicinas aún. Me fajé los calzones y dije,
Bueno, pues, mi querido guajolote, no me falles. No me has tirado y yo te cuido mucho, por favor. Llévame y tráeme con bien a casa. Nunca había hablado con mi camión. Mi padre lo hace todo el tiempo, y de ahí se me quedó. El guajolote es un International Lone Star Harley Davidson. Mucha gente se burla por la calidad del tractocamión y el nombrecito, pero ese se lo puso mi papá. Está chido ese guajolote, dijo al ver la publicidad de los pavos, por eso lo bautizamos así. Además, él puso más de la mitad del costo. Tiene todo el derecho de llamarle como quiera. Lloraba mientras recordaba eso y a mi papá postrado en una cama. Fue cuando me hizo la parada un viejecito como cualquier otro. ¿Cómo estás, Paco? ¿Todo bien? ¿Cómo está Cosme? No arranqué, me quedé petrificado. Sabía perfectamente que no conocía a ese señor y que de ninguna manera podría saber quién era yo, y mucho menos mi padre. Le supliqué que por favor no dañara a mi padre, que me hiciera lo que quisiera. Pero el viejo mostró una grotesca sonrisa de oreja a oreja. No, Paquito, a ti te salvó tu padre hace mucho. El guajolote tiene un significado más grande del que tú crees. Ahora te toca devolverle el favor. Al sábado siguiente, un borrego. No seas como Pascual de Avaro. Al voltear a ver, el anciano no estaba. Regresando a San Juan, mi papá estaba recuperado, estable y muy alegre. Llegué casi llorando y pedí a mi familia dejarme solo con él. Tata, lo vi. Vi al mendigo viejito. Ya me cargó la fregada. Mi papá me llamó la atención de manera enérgica y me reveló que él ya se había topado con el señor de la Rumorosa cuando yo estaba por nacer. Paco, ese viejo es el mismo diablo, pero no es invencible. Él se me trepó como a Pascual, pero le pedí una oportunidad. ¿Sabes por qué bauticé al tráiler como guajolote? No entendí, y le dije que evidentemente era por los logos de la empresa, pero no. Él me dio la razón por la cual el camión lleva ese ridículo nombre y me dejó callado. Yo lo ignoré. Debía estrellarme ese día, pero le pedí por caridad una oportunidad. Tenía derecho de conocer a mi primogénito, y él me dijo, «Está bien, dame una ofrenda que me distraiga el tiempo suficiente para que llegues a San Juan. Si llegas, tú y tu chamaco la libran, pero él quedará en deuda conmigo». Quedé en silencio por un rato, y mi padre seriamente me dijo, «El tráiler se llama el guajolote, porque yo le llevé esa ave al diablo. 2 días y sus noches persiguió al maldito animal y nada que lo pudo alcanzar. Tienes una deuda con él, pero no te logrará tan fácil. Por eso debes hacer que el guajolote le vuelva a ganar al diablo». Entendí las palabras de mi papá y la razón del absurdo nombre del camión, pero solo tenía una semana para conseguir el borrego e irlo a dejar a la carretera. Con lo que me quedó del viaje, pude hacerme de un borrego de buen tamaño. Al salir, mi mamá me bendijo. Mis hermanas se miraban con los ojos llorosos, y mi tata simplemente me dijo, «Confía en él», señalando al camión. Al llegar al paradero, me senté a esperar. Los compañeros, al ver al animal en la cabina, no se burlaron ni hicieron comentarios graciosos, aunque prefería que lo hubieran hecho. Su seriedad me ponía aún más nervioso. Y finalmente la carga menos adecuada para el momento. Un embarque de ataúdes, una broma de mal gusto, si me lo preguntan. Al firmar la responsiva, el cocinero que venía de afuera dijo divertido, Paco, qué guapa tu novia», refiriéndose obviamente al borrego, a lo cual todos le voltearon a ver con ojos amenazantes. Parece mentira, pero los camioneros nos tomamos muy en serio las advertencias y eso de las supersticiones, especialmente lo relacionado a espantos. El hombre, apenado al captar la indirecta, se disculpó y no me cobró la cuenta. Al salir, todos me desearon suerte. No creía que algo como esto me pasara, especialmente a mí. Pero más espantoso aún, ignoraba lo que le pasaría al pobre animalejo al entregárselo a ese malvado anciano. Como sea, haciendo caso a mi padre, me fui despacio. Avancé un buen tramo y la carretera venía totalmente sola. Nuevamente, un mal augurio me cruzó por la mente.
A escasos 100 metros adelante del mirador, lo vi, con la mano levantada esperando que lo subiera. Y, agarrándome los tenates, finalmente abrí la puerta. «No puedes subir, viejo. El asiento del acompañante viene ocupado». Justo cuando el viejo iba a protestar, me bajé y bajé al borrego, y le dije, «Ahora córrele porque se te va el animal». Esperé que el anciano estallara en cólera o me amenazara con algo, pero mi padre tenía razón. Besé el volante de mi camión y nuevamente le dije, «No me falles, amigo, hoy le ganamos nuevamente al diablo». La apuesta, como dijo papá, era clara. Si el viejo te había pedido algo, no dejarlo subir y tú mismo dejarle la ofrenda. Él debe ir tras ella, no puedes dársela en las manos. Pero cuando el viejo alcance su presa, solamente tienes el tiempo necesario hasta que acabe con ella para poder escapar. Pero, ¿acabar qué? Y maldita la hora en que pregunté. Justamente cuando pensé que no lo vería más, casi 300 o 400 metros más adelante, observé al viejo caminando torpemente, pero a gran velocidad hasta que alcanzó al ovino. Cuando miré de cerca, ya tenía bien agarrado al animalito. Me hizo un gesto de despedida con la mano, y aún riendo y mirándome, abrió descomunalmente su horrendo hocico, mostrando varias hileras de dientes afilados, y comenzó a devorar vivo al borrego. La sangre se me fue al piso. Metí a fondo el acelerador, sorteando como nunca el camino. El llanto se apoderó de mí, y la vista se me nublaba, pero no podía. No debía detenerme sin importar nada, no de menos hasta salir de ese lugar, de esa carretera e incorporarme a una calle en la zona habitada. El camión respondió muy bien, dejando muy, pero muy atrás esa visión espantosa e infernal. Comencé a sentirme mareado y a sudar muy frío. Algo me decía que debía detenerme o iba a chocar en cualquier momento. No sé cómo, pero acabé sobre el camellón en una avenida de la población. Afortunadamente, ileso. El camión en perfectas condiciones y ninguna persona herida. Recuperé el conocimiento con una botella de suero unida a mi brazo por una manguera. Alrededor mío estaba mi familia, mi papá y mis compañeros. El doctor confirmó que padecía diabetes debido al espanto. Mis amigos convinieron en hacer la ofrenda en caso de que les tocara a ellos la nefasta visita. Y mi padre me dijo, «¿Ya ves, mijo? Te lo dije», le volvió a ganar la carrera al diablo. Y es que la ofrenda que le dio mi padre, el animalito inteligentemente se escapó al barranco, aleteó lejos, aprovechando el viento para alejarse volando de su perseguidor, y se le cebó la oportunidad al demonio de atraparlo. Por eso mi padre sabía que solo él era capaz de darle la vuelta al señor de la Rumorosa, que nada tonto no se atrevería a seguirlo. Más que un apodo, era un amuleto de buena suerte que me libró de la maldición de ser arrastrado al barranco.